encarga de analizar la causa para establecer una estrategia, aconsejar a su cliente y defenderlo o representarlo. Por su tarea, el abogado litigante debe conocer a la perfección la doctrina, las leyes y la jurisprudencia que se aplican a su caso. Es imprescindible que este profesional, antes del juicio, realice un estudio detallado de todo aquello que le permita defender su postura ante el tribunal o el juez. Una vez en el juicio, estos conocimientos constituyen la base de su trabajo. Más allá de los conocimientos estrictamente jurídicos, un abogado litigante debe contar con diversas habilidades. Tiene que ser capaz de organizar su tarea y de gestionar su tiempo de manera correcta para que su estrategia tenga coherencia. No hay que olvidar que el abogado litigante elabora desde los interrogatorios a los testigos hasta el informe que transmite sus conclusiones. Tampoco se puede obviar que un abogado litigante debe desarrollar sus aptitudes comunicativas para expresar con claridad su posición. De su modo de encarar un caso y de transmitir sus intenciones, dependerá gran parte de la suerte de su cliente en el marco de la causa judicial. De la misma manera, en ese conjunto de características que se establecen que son fundamentales para cualquier abogado litigante nos encontramos con estas otras. No debe contar con miedo escénico y tiene que ser capaz de controlar muy bien sus emociones, fundamentalmente cuando se trata de encarar lo que es el juicio oral. Debe ser capaz de leer muy bien las fortalezas y debilidades de las personas que se sientan a declarar en el juicio. Y es que si consigue descubrir unas y otras podrá saber qué preguntar, cómo preguntar y cuándo preguntar para así poder lograr las respuestas que le puedan ser más beneficiosas para su cliente. Es fundamental que no sea una persona con prejuicios si desea triunfar como abogado litigante, ya que esos le impedirán poder defender a su cliente como debería en casos realmente complicados y donde entran en juegos delitos y valores. Tiene que estar preparado para no dejarse arrastrar por la frustración. Y es que, puede suceder que, de pronto, el juicio dé un giro inesperado y eso suponga que sus planes se vengan abajo. El Círculo de Abogados Litigantes de Colombia, bajo la dirección de su presidente Jorge Orlando Rubiano, están presentando Consultorio Jurídico. 1:09 de hoy. Hoy estamos a miércoles 3 de noviembre del año 2021. Damos inicio a su programa de Consultorio Jurídico. Ya estamos esperando que ingresen las llamadas. Tenemos 3 líneas telefónicas para que usted se comunique. 2 que son de carácter fijo y una celular. Las 2 fijas, 218-7525 y la otra es el 764-3997. Y tenemos la celular que es 311-5060-543. A través de esas 3 líneas usted llame, pregunte, consulte, pida la orientación, la información que requiera, que aquí con mucho gusto le vamos a dar la orientación de forma inmediata. Saludamos a Alberto Moratelles, a Edison Fonseca, que nos dice que ya tenemos llamada. Edison, buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Tenemos la primera llamada de María Elvia Angulo desde el barrio San Francisco en Ciudad Bolívar. Esto es en la localidad número 19. Señora María, buenas tardes. ¿Cuál es su consulta? Sí, buenas tardes. Señora María, buenas tardes. Cuéntenos cuál es su consulta, doña María. Buenas tardes, doctor. Lo felicito por su grandioso programa y lo llamo para a ver si usted me ayuda para tomar una decisión. Sí, señora, ¿cuál? ¿Aló? Sí, señora, le escucho. Es que tengo 3 hijos, una mujer y 2 hombres, y una nieta que yo crié. Entonces yo me siento enferma, tengo 2 casas, necesito a ver cómo puedo hacer, porque quiero dejarle una casa a los 2 hijos, y la otra, darles una plata a las otras 2. O sea, como a vender la casa a la otra y repartirla entre las 2, que es la mamá y la hija. Pero la nieta yo la crié y es hija de la hija mía. ¿Su nieta cuántos años tiene? Mi nieta tiene 35 años. ¿La nieta? La nieta. Perfecto. ¿Y usted quiere dejarle a la mamá de ella y a la hija de ella la otra casa? ¿Cómo? Le va a dejar la casa a ella.
No, la casa de la voy a dejar a los 2 hijos. Una La casa. escritura a los 2 hijos. Una casa. Aló. Sí, una casa a 2 hijos. Y la otra casa, Sí. Pues bregar a venderla y repartir la plata entre ellas dos. ya. Porque es que la mamá de mi nieta, la hija mía, ay, es terrible, mejor dicho, es que no se puede meter en una casa porque es como encerrar unos leones en una jaula. Entonces yo no puedo hacer eso. Yo lo que quiero es que el día que yo me vaya, todo quede en paz y que yo me vaya a descansar. Sí. Ujú, bueno, muy No quiero bien. dejar problemas. Bueno, muy bien, doña Elvia. Doña Elvia, que nos llama María Elvia. Agudelo. María Elvia Agudelo. Nos llama desde el barrio San Francisco, allá en la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Ya puede colgar. Y es una orientación para tomar una decisión, porque ella ya ha tomado una decisión de decir, yo tengo 2 casas, una casa la quiero dejar a los 2 hijos, cada uno con 50-50, mitad, y queda la casa a nombre de los dos. Y la otra casa yo la quiero vender y con esa plata darle una plata a la nieta y otra plata a la mamá para que mire qué pueden hacer con esa plata. Ella quiere saber si eso está bien, si lo puede hacer o no lo puede hacer. Lo primero que hay que establecer aquí es que uno con su plata, mientras que esté en vivo y tenga sus 5 sentidos, puede hacer lo que quiera con su dinero. Si usted quisiera, se los podría regalar a la iglesia, al gobierno, decirle, les dejo estas casas y no les dejo nada a mis hijos. O las vendo y me voy a pasear con la plata, me voy a pasear por todo el mundo y los hijos, así como llegaron a este mundo, que ellos consigan. Ellos no llegan sin nada a este mundo. Le toca trabajar y igual se va, ¿no? Cuando uno se muere, no hay, como se dice, no hay entierro con trasteo, se va uno como llegó. O sea que por esa razón, la persona mientras que esté viva y tenga sus 5 sentidos puede hacer lo que quiera con su dinero y nadie. Hay casos en que se han visto que hay hijos que le están reclamando la herencia a la mamá, a los padres, y ni siquiera se han fallecido. Y eso es lo más ilógico y absurdo, que unos hijos reclamándole a la mamá que mi herencia, que usted me tiene que dar la parte de la casa porque eso también es mío. No, esa casa es de los que están vivos. Ahora, ya si se falleció uno de los socios que era dueño de esa casa, pues sobre esa parte que le correspondió al fallecido, sí tocaría hacer un juicio de sucesión y trasladarle lo que era del fallecido, trasladárselo a los legítimos herederos de esa persona. Pero mientras que no haya esa situación, claro que la señora sí puede hacer con sus bienes lo que quiera. Y ella dice, tengo 2 casas, voy a transferirle una de mis casas a los 2 hijos, varones. Entonces lo puede hacer perfectamente. Podría reservarse el derecho de usufruto, es decir, que si esa casa percibe algunos arriendos, algún fruto, pues esos serán hasta cuando la señora fallezca, porque también hay que prevenir esa situación. Y la otra casa la pone en venta y cuando reciba el dinero, entonces le da a una hija, tome su plata, y a la nieta le da su plata y listo, y queda uno tranquilo. Entonces, desde luego que sí es bueno, ¿no? Sí es bueno que cuando vaya a hacer esto, de todas maneras cuente con la asesoría del abogado para que le ayude a culminar esos negocios jurídicos, ¿no? A culminarlos. La transferencia a los hijos con reserva de usufruto, o sea, que ella se mantenga ese usufruto, porque tampoco se puede quedar en la calle. Y ya cuando fallezca, los hijos son los dueños de la casa, se quedan con la casa y ya las hijas, la hija y la nieta, les ha dado su plata y ellas verán cómo salen adelante, porque esa es la misión que tiene todo ser humano aquí, que llega a la tierra, es a producir, a trabajar, a tener una vida digna de acuerdo a su trabajo, y ya cuando uno se va, pues no se lleva nada. Entonces, de esta forma le hemos atendido a María Elvia
Agudelo, que nos llamaba desde el barrio San Francisco, en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, con este tema de un negocio jurídico que ella lo había pensado, querían como saber si eso es viable, y se le ha dicho que eso es totalmente viable, que ella puede hacer el negocio que considere, como lo ha pensado, como es su voluntad, porque aquí lo que impera es la voluntad de la persona, lo que hace, lo que le provoca, y desde que esté dentro de la norma, dentro de lo legal, desde que no le esté quitando nada a nadie, todo lo puede hacer, y eso está bien que lo haga, solo que en el momento en que vaya a hacer la transacción con el negocio jurídico, de pronto pida el acompañamiento del abogado para que le ayude a tomar a la cuestión de los documentos y todo lo que tiene que ver con la reserva de usufructo y con la venta que va a hacer del predio. Todo eso sería bueno siempre contar con la asesoría del abogado. Continuamos aquí en las líneas telefónicas. Las líneas telefónicas, 3 líneas para que usted se comunique a través de las 2 líneas fijas y una celular. Las líneas telefónicas fijas son el 764-3997, 764-3997, la otra línea fija es 218-7525 y el celular es 311-50-60-543. El Círculo de Abogados Litigantes de Colombia, bajo la dirección de su presidente Jorge Orlando Rubiano, están presentando Consultorio Jurídico. Es la 1 de la tarde, 18 minutos, 1:18, seguimos en Consultorio Jurídico con nuestras consultas. Está por acá otra llamada, los oyentes comunicándose al 218-7525 y al 764-3997. Está por acá el tocayo Orlando Castillo desde la localidad de Bosa, que tiene una consulta. Don Orlando, muy buenas tardes. ¿Cuál es su consulta? Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, Orlando Castillo. Allá estuvimos en la localidad séptima de Bosa el pasado sábado. El sábado pasado estuvimos, sí supo que estuvimos en Halcón Radio, ¿no? Una entrevista que nos hicieron allá los amigos de Halcón Radio. Sí, señor. Doctor, para felicitarlo por su excelente programa, ya que es de gran orientación para nosotros, la gente de la clase humilde. Sí, Doctor, señor. son 2 preguntas. Sí, señor. Resulta que mi hermana cumplió los 57 años el 5 de junio de este año y pasó los papeles para la pensión, y hasta ahorita, esta semana que viene, le sale la primer mesada, pero le dicen que no tiene derecho a estos 4 o 5 meses atrasados, ni tampoco tiene derecho a la prima, sabiendo que ella pasó los papeles el 6 de junio. Pero, ¿qué dice o sea, la resolución dice que no le van a pagar, o cómo dice, hay que interpretar la resolución, ¿quién le dijo que no le iban a pagar el retroactivo y que no le van a pagar prima? Sí, que no le pagan porque ella en estos momentos ¿Quién está dijo? trabajando. ¿Quién? Perdón, ya. Listo, sí, ya. Esa es otra voz, ¿no? Esa es otra voz. Diferente. Una cosa es cuando uno presenta papeles y se desvincula del sistema. Otra cosa es cuando está recibiendo sueldo y no puede recibir dos ingresos. Uno por el sueldo y otro por la pensión. No puede recibir los 2 ingresos. Correcto. Entonces, allá en la empresa sí le van a liquidar su prima proporcional hasta el día que... Ya puede colgar, don... Pero era que me iba a hacer 2 preguntas. ¿Cuál era la otra pregunta? Que Dios lo bendiga. A ver, Orlando Castillo, ¿era una sola pregunta o eran 2? 2. ¿Y la otra? La otra es, si sí tiene derecho a que le paguen esa retroactividad a partir del 6 de junio, ¿puede recibir ahorita la primer mesada sin ningún inconveniente, o más bien que se abstenga hasta aclarar esa situación? Ya, bueno, listo. Entonces ya puede colgar Orlando Castillo en relación con esta consulta que hace. En la medida en que ella viene trabajando en una empresa, cumple sus 57 años, sigue trabajando, pero presenta la documentación ante Colpensiones. Entonces Colpensiones hace el trámite
y le dice, usted devengará a partir de este primer mes siempre y cuando se retire de la empresa. No puede recibir el sueldo y recibir la pensión porque tiene que desvincularse del sistema pensional. Hay personas que cuando presentan los documentos hablan con la empresa y le dicen, mire, yo ya presenté papeles, por favor no me siga cotizando, desvincúleme del sistema, yo sigo trabajando porque no puedo quedarme unos meses sin sueldo, desvincúleme del sistema, y entonces la empresa le dice, listo, sí, y ya no le cotiza, no le descuenta para pensión. ¿Por qué? Porque ya cumplió los requisitos. Y entonces es como si la persona estuviera desvinculada y podría, o si la persona se retira, si yo ya cumplí mis 57, presento mi renuncia, paso mis papeles, y me sale mi pensión, y como ya no estaba recibiendo sueldo, me tienen que cancelar a partir de que radico documentos, me tienen que responder con el retroactivo. Pero si la persona siguió trabajando y paso papeles, obviamente que no. Y si la persona sigue trabajando, ahorita le van a liquidar en la empresa, le van a liquidar su prima proporcional hasta el 30 de octubre. O hasta el 30 de noviembre, depende como diga la resolución, a partir de cuándo va a recibir su pensión de jubilación. Otra cosa diferente es que ya desvinculada, la empresa le diga, venga, es que usted es muy buen trabajador, hagamos otro contrato aparte. Y entonces la empresa le va a seguir contratando, pero ya con un contrato de trabajo, terminó el contrato que había antes, inició un nuevo contrato y la persona únicamente va a recibir lo de la pensión que tiene derecho. Aparte la empresa le dice, venga, yo la necesito y necesito que trabaje, pero no puede simultáneamente durante el trámite estar devengando sueldo y vayan a pagarle el retroactivo. Eso no es posible. Ya cuando reciba la primera mesada, y si la persona quiere seguir trabajando, pues la empresa la sigue contratando. Eso ya es un acuerdo entre las partes. Pero ya la persona prácticamente está desvinculada del sistema porque ya está pensionada. Y ya la empresa determinará con la persona si quiere, con el trabajador, si quieren seguir teniendo el vínculo, o la empresa le dice, no, usted ya se pensionó, siga descansando con su pensión, que nosotros ya no la necesitamos, vamos a contratar a otra persona para que cumpla sus funciones. Eso lo puede hacer la empresa, ya no contratarla más. Pero si la quiere contratar porque considera que es una buena trabajadora, que todavía está con buena capacidad, con un 100% de actividad, pues la contrata y le paga su sueldo independientemente de su pensión que está recibiendo. Entonces creo que de esta forma le hemos atendido a Orlando Castillo, que nos preguntaba si tenía o no derecho, y la respuesta es no, porque mientras que se estaba en el trámite ella estaba recibiendo su sueldo, entonces no puede pedir retroactivo. Y preguntaba si la prima se la pagarían, lo mismo se le dice, no se la pagarían porque ya recibe prima proporcional en el lugar donde estaba vinculada laboralmente. Entonces, efectivamente, así como se lo han informado, así es. Y ya lo otro es si resuelve continuar trabajando con el mismo empleador, pues una negociación aparte. Creo que de esta forma la atendimos a Orlando Castillo desde el barrio Jiménez de Quesada, allá en la localidad séptima de Bosa, con este tema de la pensión. Orlando Castillo también, tenemos una muy buena audiencia, un muy buen respaldo, muy buenos amigos allá en esa localidad de Bosa, que nos invitaron el sábado pasado y que de verdad fue muy interesante pues notar ese apoyo, ese entusiasmo que hay en esa localidad. Continuamos aquí en las líneas telefónicas 764-3997, 218-7525 y el 311-5060-543. El Círculo de Abogados Litigantes de Colombia, bajo la dirección de su presidente Jorge Orlando Rubiano, están presentando Consultorio Jurídico. 1:26 p.m, 1:26, seguimos avanzando con Consultorio Jurídico a través de Radio Capital. Recordemos que hoy es miércoles 3 de noviembre de 2021 y seguimos recibiendo llamadas. Recuerden también escribirnos a través de la red social de Facebook, Círculo de Abogados Litigantes de Colombia,
Allí usted puede decirnos si son abogados litigantes para que queden inscritos en el sorteo del día viernes por una estola. Y también a los que se inscriban y nos escriban allí, también van a poder ganarse la revista diaria como es costumbre. Ah, y una cosita, Edison. A los abogados litigantes les informamos que ya tenemos, desde la semana pasada, pero se nos olvidó decirle a los abogados que habitualmente, tradicionalmente han utilizado las agendas físicas, ¿no? Físicas del círculo de abogados. Tenemos las dos agendas tipo chequera, que es para cargarla como cuando carga uno la chequera, esa es una agenda pequeña de bolsillo, y la agenda grande de tipo cuaderno, que se utiliza normalmente para agendar las citas, tomar notas, en la oficina se registran. Esas dos agendas tienen el mismo costo de la revista, el mismo costo de la estola, o sea, 35.000 pesos las dos. Las dos agendas valen 35.000 pesos. Esas se le obsequian a los que son abogados afiliados a la organización. Ese es un obsequio que se les entrega que va con lo de su afiliación. Pero para los que no son afiliados también la pueden adquirir, ¿no? La pueden adquirir, así como pueden adquirir la estola, pueden adquirir la revista. Las dos agendas que vienen contramarcadas con el logo del círculo y todo, vale 35.000. Si la persona dice, no, yo solo quiero la agenda grande, tipo cuaderno, vale 25.000. Si dice, yo solo quiero la agenda pequeña, tipo chequera, vale 12.000 pesos. Si adquiere las dos, las compra en 35.000 pesos, ya están disponibles allá en las oficinas del Círculo de Abogados Litigantes, en las oficinas en Palo Quemado. Y continuamos con nuestros oyentes. A esta hora tenemos a Silene de Valencia, desde el barrio Villa de los Alpes, esto es en la localidad de San Cristóbal, la número 4. Tenemos también el tema de familia. Muy buenas tardes, señora Silene, ¿cuál es su consulta? Muy buenas tardes, doctor Rubiano. Doctor Rubiano, yo la semana pasada se había consultado sobre una liquidación de bienes de mis padres, un casalote, pero nos quedó como algo pendiente de la respuesta. Es que nosotros tenemos la audiencia, o mi madre tiene la audiencia ahora para el 2 de diciembre, de la repartición de bienes, vuelvo y le digo, un casalote, pero entonces mi padre adquirió una deuda mientras estuvo casado con mi madre en un banco. El abogado de él dice que el alegato de ellos es que hay que vender la casa para poder cubrir esa deuda y que mi madre también tiene que pagar parte de esa deuda, la mitad de la deuda. Mi madre quiere, en la separación de bienes, colocar la parte de ella, su 50%, lo quiere colocar a nombre de los dos hijos, mi hermano y yo. Entonces ella lo que tiene duda o tiene inquietud es, si ella llega a hacer eso, de pasar ese 50% de ella a nombre de nosotros, si el juzgado o hay alguna ley que la llegue a penalizar a ella por no participar o no estar de acuerdo en el pago de esa deuda que él adquirió. Pero la audiencia del 2 de diciembre, ¿dónde es o en qué juzgado y por qué? ¿Ya se notificaron? ¿Ya contestaron demanda? Sí, señores, la audiencia es para ya hacer la liquidación de bienes en el juzgado 30 de familia. Ya, pero o sea que ustedes ya se han notificado, ya habían nombrado a su abogado, ya contestaron la demanda. Sí, señor, sí, señor. Bueno, y en la contestación de la demanda demostraron que esa deuda no tenía nada que ver con el patrimonio de la sociedad, ¿o no demostraron? No, pues solamente como es el patrimonio, solamente ese casalote nomás. No, pero bueno, vamos a atender la respuesta a Silene Valencia, que nos llama desde el barrio Villa de los Alpes, allá en la localidad cuarta de San Cristóbal, con este tema del derecho de familia, en donde ella plantea que el padre y la madre hace mucho rato están separados de cuerpos, no se han divorciado y sin embargo el señor insiste en la demanda de liquidación de bienes, ¿no? La liquidación de bienes, ya que la señora pues es la que tiene la posesión tranquila y pacífica de esa casa. Él necesita hacer la liquidación y cuando se presenta esta demanda al juez se le tiene que contar cuál es el activo, ¿no? Uno le comienza a contar la historia al juez de que conoció a Silene, el demandante, ¿no? Que contrajeron matrimonio, que procrearon unos hijos, que dentro de la asistencia de esa sociedad adquirieron un bien
y unas deudas. Es lo que está diciendo que el señor aparece ahora con unas deudas, y entonces él está diciendo, entonces hay que liquidar esta sociedad. Entonces la sociedad de la casa vale 100 millones de pesos, el préstamo fue de 20 millones de pesos, o sea que para repartir cada uno tiene 80 millones, porque ya tiene que pagar 10 millones de la deuda y yo tengo que pagar los otros 10 millones, entre los dos tenemos que pagar esos 20 millones. Y entonces dice Silene, oiga, pero es que esa deuda él la adquirió, eso no es cierto, no es verdad, que él se adquirió la deuda, pero no fue para la casa, porque él ya cuenta que hizo un préstamo, que para pagar el préstamo, y que después hizo otro préstamo, y que esto y que lo otro. Son mentiras, eso no es cierto. Entonces, ¿para qué le corren traslado o notifican a la otra parte? ¿Para qué la notifican? Para que la persona se oponga, ¿cierto? El demandado dice, me opongo, contradice todo lo que dice, los hechos, o sea, hay unos hechos que sí son ciertos. Es cierto que se conocieron, que se casaron, que procrearon 2 hijos, que adquirieron una casa, pero cuando llega el punto del préstamo, ahí mismo no es cierto. Y entonces cuando yo no estoy de acuerdo con uno de los hechos que plantea la demanda, pues tengo que probarlo, tengo que decir, no es cierto que ese dinero se haya adquirido para pago de la casa. Y comienzo a decir, ¿cómo lo voy a probar? Entonces tengo que traer testigos, si tengo documentos, grabaciones, los hechos con los que uno no está de acuerdo al contestar una demanda son los que hay que probar, decirle, eso no es cierto. Es mentira, eso es mentira de que él pidió el dinero prestado para pagarle la casa y ahora le quieren hacer pagar a la señora la mitad de la deuda. Eso es mentira, pero eso simplemente depende de cómo haya contestado la demanda. Por eso es tan importante ejercer ese derecho de defensa, ese derecho de contradicción, porque cuando contesto la demanda el juez ya tiene las 2 versiones. El señor que demandó cuenta unos hechos y tiene unas formas de probarlo, testigos, documentos, el pagaré que firmó, y entonces es cuando el que contesta la demanda, en la contestación de la demanda, dice no es cierto. Pues con los que son hechos ciertos no hay problema, porque si están de acuerdo en el hecho de que se casaron, es cierto, no hay necesidad de probar nada porque los dos dicen que es cierto. ¿Que tuvieron 2 hijos? Eso es cierto, que tuvieron 2 hijos. Pero cuando llega el punto en que yo digo, no, eso no es cierto, de que él hizo un préstamo para pagar la casa, entonces, ¿cómo voy a probar? Y es cuando yo le presento documentos, testigos, y ya contestada la demanda, el juez tiene las 2 versiones. El uno que dice que hay unos hechos que son ciertos, y el otro que dice que hay unos hechos que no son ciertos. Entonces, la primera audiencia, no sé cuál será la audiencia que va, pero como son varias audiencias, me imagino que debe ser la primera, ya después de contestar la demanda, se va a definir eso. Bueno, ¿cuál es el litigio? Entonces es cuando el juez dice, bueno, sobre el primer punto no hay contradicción, sobre el segundo, sobre el tercero de la deuda, vamos a probar el cuarto, que tampoco están de acuerdo, las pruebas que le decreto para probar ese punto. Entonces le voy a decretar esas pruebas al demandante y le voy a decretar al que pidió las pruebas, a la parte demandada, que me va a probar que esa plata no fue, le voy a aceptar estas pruebas, porque son pruebas necesarias, lógicas, que van encaminadas a dilucidar ese litigio, esa contradicción entre el uno y el otro. Y sin embargo el juez en esa primera audiencia los invita a que lleguen a un acuerdo, a que concilien y que terminen ese proceso por voluntad de las partes y se pongan de acuerdo, pero no, en la primera audiencia no es que se vaya de una vez a definir ya lo de la liquidación. Primero tienen que haberse decretado las pruebas que pidió cada uno para probar los hechos, y al final el juez es el que va a tomar la decisión. Entonces me imagino, lo que le entiendo es que dice que ya el 2 de diciembre tienen la audiencia, debe ser la primera audiencia. Entonces habría que mirar eso porque ya hay que entender bien cómo va el desarrollo del proceso, y yo me imagino que ustedes deben de tener, la señora debe tener su abogado, y su abogado ya le explicó cómo es el desarrollo, y usted está pidiendo un segundo concepto aquí para verificar lo que le está diciendo su abogado, porque se trata de eso, ¿no? Si hay un concepto de un abogado que ya tiene ya en el juzgado que está adelantando el proceso, entonces el juzgado le ha dado una información,
en el juzgado 30 de familia. Entonces el juzgado le ha dicho, bueno, vamos para la primera audiencia, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y usted ahora quiere verificar si se trata de lo mismo. A veces toca tener pues la información completa, porque uno aquí asesora, orienta, informa de acuerdo a la información que recibo, a la consulta que hacen. Pero es muy diferente cuando uno ya tiene documentos, papeles y ya interpreta de acuerdo a lo que está escrito. Ahí sí uno le da la interpretación a lo que está escrito. Entonces, en ese caso, entendería yo que ya una vez contestada la demanda, van para la primera audiencia, que es donde se define el litigio, qué es lo que qué es lo que está en discusión acá. ¿Cierto? Sería lo de la casa, no hay ningún problema, pero lo del préstamo sí está en discusión, entonces hay que probarlo. Sin embargo, el juez los invita a que concilien, el juez les va a preguntar si hay alguna causal de nulidad, porque si una de las partes se entera de que el juez es amigo del demandante o del demandado, el juez tiene que declararse impedido. Entonces uno le dice, señor juez, aquí hay una causal de nulidad porque hay una amistad, o declárese impedido, o si no yo lo recuso porque usted es amigo del demandante, por decir algo. Pero si no hay causales, el juez les pregunta, ¿tiene alguna causal de nulidad o de incompetencia? Porque si la familia, si los demandantes no viven en esta ciudad y la están haciendo en la ciudad que no es, entonces una de las partes va a decir, sí señor, usted no es competente, porque eso es de otra ciudad y usted no debe por qué conocerse en esta ciudad. Y si no hay causal, simplemente lo van a manifestar, no señor juez, no hay causales de nulidad, de incompetencia, de nada, entonces continuemos. Y entonces el juez va continuando, va a decretar las pruebas, y de acuerdo a lo que se logre probar, si logra probar, si así lo planteó en la contestación de la demanda, de que esa deuda no fue cierto que se hizo con el consentimiento y para pagar lo que era la casa que es de la sociedad, hay que probarlo. Y el juez tomará la decisión. Creo que de esta forma le hemos atendido a Silene Valencia, que nos llamaba desde el barrio Villa de los Alpes, allá en la localidad Cuarta de San Cristóbal, con este tema del derecho de familia, liquidación de la sociedad que ha iniciado el cónyuge, uno de los contrayentes, ha pedido que se inicie la liquidación de la sociedad después de mucho tiempo que se fue y ya está con otra pareja, pero él quiere liquidar lo que quedó de ese, con la circunstancia de que ella está diciendo es que le están insistiendo sobre un tema de una deuda, que ella dice, yo no tengo por qué pagar la deuda si no es cierto. Entonces ya se le ha aclarado. Continuamos aquí en las líneas telefónicas, el 764-3997, el 218-7525 y el celular 311-5060-543. El Círculo de Abogados Litigantes de Colombia, bajo la dirección de su presidente Jorge Orlando Rubiano, están presentando Consultorio Jurídico. 1:40 p.m, 1:40, seguimos en Consultorio Jurídico. También estamos en Facebook como Círculo de Abogados Litigantes de Colombia. Queremos saludar a esta hora a Sixta Tenorio Velázquez, muy buenas tardes, les saludo desde Soacha. Inés María Molano Devia, buenas tardes desde Bosa, Piamonte, fiel oyente. José Puentes Bejarano, estoy saludándolo desde la localidad de Engativá. Luis Humberto Gerena le reporta sintonía desde Funza, Cundinamarca. Pedro Jiménez nos está escuchando desde Villa de los Sauces, en Kennedy. Carlos Arturo Picón Fuentes, doctor, muy buenas tardes. Gracias por esta labor social desde Soacha, en Ciudad Verde. Mariano Pinto, los saludo desde Lucero Medio, estupendo programa. Ramiro Solano desde Suba, Lisboa. Javier White desde el barrio Garcés Navas. Doctor, tengo una pregunta. Cuando el distrito le quiere comprar la casa, pero los titulares ya están fallecidos y nadie está de acuerdo en hacer juicio de sucesión o tienen plata para pagar el abogado, ¿qué puede hacer el distrito en estos casos? Bueno, una pregunta muy interesante en la medida en que en este momento se están desarrollando expropiaciones administrativas. ¿Qué es una expropiación administrativa? Es que cuando prevalece el interés general sobre el interés particular, yo tengo mi casa y la tengo ahí, pero va a pasar el metro. Ha ocurrido por la autopista al sur y por la calle Primera, todos están expropiando las casas, ¿no? Porque va a pasar el metro. Entonces eso tiene un trámite que está regulado por la ley y determina
que ellos hacen un avalúo comercial, no es el mismo avalúo catastral, y le hacen una oferta a la persona mediante una resolución, le dicen al propietario, mire, su casa le vamos a dar tanto. Sin embargo, se puede presentar en ese momento una reposición para que ellos corrijan. Y ahí viene la pelea, y es cuando hay que contratar el abogado, precisamente para que ese valor que le ofrezcan, hay que tener los argumentos para decir, no, esa casa vale más, porque esa casa tiene tantos inquilinos, tiene locales comerciales, entonces hacen un avalúo, y ese avalúo normalmente lo contratan con el mismo catastro, para comparar lo que es el avalúo catastral frente al avalúo comercial. Ahí se hace necesario tener el abogado. Ahora, lo que pasa es la pregunta que hacen aquí, ¿cuál es? La pregunta es, resulta que así ahí estamos los herederos, pero no ha habido plata para hacer juicio de sucesión. Entonces, como no han hecho juicio de sucesión, pues no son propietarios. El que figura como propietario ya está fallecido. Y en ese caso, ¿qué ocurre? Podrían pelear el avalúo, sí lo pueden pelear los herederos, demostrando que tienen interés, que sí son herederos del que figura como titular, para que aumenten por lo menos el avalúo que están ofreciendo, porque ellos hacen primero una oferta. Y si no hay recursos ni nada, y si de pronto la persona está de acuerdo, el titular está de acuerdo, pues dice, listo, hagamos negociación, yo les recibo lo que ustedes están ofreciendo, firmemos escrituras, y le hacen una escritura al titular a favor del distrito, y recibe su plata. Pero cuando no, lo que normalmente ocurre, la persona dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces procede lo que se llama la expropiación administrativa. Y en este caso, el distrito ya hizo un ofrecimiento de un valor y la persona, sin embargo, tiene oportunidad de reponer esa resolución. Solamente cabe el recurso de reposición y pueden hacerle ajustes a esa reposición, insistir en lo del avalúo. Pero si definitivamente la persona no presenta recurso ni nada, pues simplemente quedó expropiada. Ah, pero es que el propietario, la señora María Pérez, ya está fallecida y los hijos nunca hicieron la sucesión. ¿Qué hace el distrito? Le consigna el dinero que ofreció, se lo consigna a órdenes del Banco Agrario de Colombia a nombre de los herederos del titular, la señora María Pérez, herederos María Pérez. Allá quedará consignada la plata. ¿Y qué le corresponde a los herederos? Pues hacer la sucesión para que, ya teniendo la sucesión, queden inscritos como titulares, y si eran 4 titulares, cada uno tiene un 25%, entonces ya le piden que les den la proporción que les corresponde de acuerdo al valor que esté consignado en el banco. Si fueron 100 millones que ofrecieron por esa casa y son 4 herederos, los 100 millones quedarán consignados ante el Banco Agrario, ¿cierto? Y cuando ya hagan la sucesión y demuestren que ya son titulares dentro del predio, entonces procederán a reclamar la proporción cada uno. Entonces, cuando uno les dice, si no han hecho la sucesión, contraten inmediatamente el abogado, hagan la sucesión rápido, porque esa sucesión así de común acuerdo no se va a demorar más de 4 o 5 meses. Entonces hacen la sucesión, sale el trámite y reclama cada uno lo que le corresponde. Sin embargo, tienen posibilidades, como hay un interés, sí tienen posibilidades demostrando que son herederos. Lo que no van a recibir es el dinero. El dinero lo recibirán cuando ya hayan tramitado la sucesión y cuando ya estén registrados en el certificado de libertad como herederos y ya propietarios, copropietarios, porque seguramente son varios los que van a quedar en ese certificado de libertad, y la plata del banco se la entregará en la proporción que hayan quedado. Que había un heredero fallecido que tenía el 20%, pero ese heredero fallecido dejó 2 hijos. Entonces ese 20% se lo reparten entre los 2 hijos del heredero fallecido. Cada uno le correspondería el 10%. Entonces eso es una operación matemática que se hace posterior para darle el dinero. Ahora, una vez el distrito consigna, que como es una orden de expropiación, ¿no? Se consigna el dinero, ahí mismo se hace la orden de desalojo, y si no desalojan la casa con la autoridad, o sea, la entidad que está expropiando, por ejemplo, cuando son vías es el IDU,
Cuando el metro, pues es la empresa Metro. Cuando se trata de zonas de alto riesgo, entonces hay una entidad encargada de cada expropiación. Entonces, esa entidad acude ante el inspector de policía para que el inspector de policía proceda a hacer el desalojo, porque la plata ya se consignó a órdenes de los interesados y ya ellos tienen que hacer cumplir con el apoyo de la policía y todo, sacan a las personas. Entonces, siempre es bueno que en estos casos se asesoren muy bien del abogado, primero para la oferta que hace la entidad, y segundo para la expropiación. Y además porque después de la expropiación apenas cuentan con 4 meses para presentar demanda ante un juez en el evento de un inconformismo, ¿no? Que un inconforme porque le ofrecieron 100 millones, la expropiaron y no le quisieron subir a los 100 millones que ofrecieron, y les consignaron unos 100 millones, pero esa casa realmente valía 200 millones. Entonces vamos a pelear por los 100 millones, eso se pelea ante el juez, se pelea para que él vuelva y verifique, y si encuentra que el ciudadano tenía razón, que le pagaron muy poco por su casa, pues que se anule esa resolución y se reajuste el valor pagándole la diferencia que no se le pagó. Eso ya es del trámite que se hace cuando ya que consignan el dinero, cuando ya quedó en firme. A partir de ese momento solamente cuenta con 4 meses para presentar la nulidad y el restablecimiento del derecho, para que anulen esa resolución que ofreció ese valor tan bajo y el juez ordene anularla y pagarle el saldo o la diferencia que, de acuerdo con los avaludos y lo que estudió el juez, considera que sí valía ese valor adicional que no le pagaron. Bueno, creo que eso, ¿quién fue el que nos preguntó? Javier White, desde el barrio Garcés Navas. Javier White, desde el barrio. Es que ahorita hay mucha expropiación aquí en Bogotá por lo del tema del metro, ¿no? Aquí por la calle 13 con Fontibón, allá cerca, llegando a Mosquera, también están expropiando porque la calle 13 la van a ampliar a una autopista de no sé cuántos carriles. Entonces también están expropiando mucho por los de Fontibón, ahí saliendo para hacia afuera de Bogotá. Bueno, seguimos con los saludos. Hugo Bernal está desde el municipio de Chía. Está por acá también Luis Arley Hoyos desde la localidad de Engativá, una llamada que tenemos aquí en los estudios de Radio Capital desde el barrio Boyacá Real. Muy buenas tardes, señor Luis, ¿cuál es su consulta? Muy buenas tardes, primero que todo saludarlos y felicitarlos por este maravilloso programa. Luis Arley Hoyos. Sí, señor, buenas tardes. Doctor. Buenas tardes. Pedirle primero una asesoría en caso tal de que uno quiera autoformarse de manera autodidacta como, pues no abogado, pero sí conocer un poco de leyes. Esa es mi primera consulta, si usted le pudiera aconsejar a mí y a toda la audiencia que por de forma independiente seguimos su programa y queremos aprender un poco más de leyes y de derecho, pues de pronto una recomendación que usted tenga. Y la pregunta principal con la que llamo es, yo vivo con una persona con discapacidad, mi madre es una persona con discapacidad, y pues quiero saber si hay alguna forma, ahorita que escuché en el noticiero del Senado que se están moviendo varios proyectos de ley para los cuidadores. Yo he participado con ella en varias actividades aquí en la alcaldía de Engativá como cuidador junto con ella, y yo me he certificado como cuidador de mi madre, aunque somos más hermanos, ellos están laborando. Pero yo he sido el cuidador de ella, entonces pues quería saber si tengo algún derecho a algún dinero. Mi madre es pensionada justamente por discapacidad y pues ella me dice, yo quiero que se me quede de pronto, pueda que esa pensión no se pierda o que tenga algún beneficio. Muchas gracias, doctor, y quedo siempre atento a su programa. Bueno, muy bien. Entonces, primero que todo, él dice, no estudió Derecho, pero le encantan las normas, es un abogado empírico y quiere saber cómo hacer precisamente para alimentar mejor esta información. Y efectivamente, mire, aquí hay un problema que es en la universidad, y es que cuando uno va a una universidad vas a aprender leyes, ¿no? A interpretarlas, a analizarlas, y hay una materia muy importante que es la materia donde uno tiene que tener sentido común, ¿no? Se llama la lógica. La lógica es que 2 más 2 pues da 4, y entonces uno concluye y deduce, por deducción. Esas son materias que le enseñan no solamente a
lectura de las leyes y la interpretación de la norma, sino también a tener el conocimiento para poder defenderse frente a esa situación. Pero lo más importante, y es que para que las leyes y las normas se desprenden ¿de dónde? Las leyes y las normas jamás podrán superar lo que está en la Constitución. Entonces, por esa razón, para que una persona se pueda volver autodidáctica, empírica en materia jurídica, es muy importante que lea la Constitución. ¿Por qué? Porque es que la Constitución es la ley marco y, por ejemplo, aquí es la Constitución de Colombia tiene más de 340 artículos, mientras que la Constitución de los Estados Unidos no tiene sino como 200 artículos. Y cada artículo faculta para que por ley se reglamente, ¿no? Aquí hay artículos que le ha tocado a la misma Constitución casi que reglamentarlos, cuando eso no debería de ser así. No debe ser la Constitución la que haga los reglamentos, sino es la Constitución la que fija el marco y dice Bogotá será capital de la República, y la ley reglamentará cómo está organizada Bogotá. Pero aquí lo que dice el artículo es que Bogotá, capital de la República, que Bogotá se tendrá que dividir en localidades, que cada localidad tendrá unos ediles, que cada localidad tendrá un alcalde local. O sea, reglamentó todo en el esparte de que le corresponde hablar de Bogotá, cuando lo normal era que dijera la ley del a la ley, para que la ley reglamente todo, y así sería más corta la Constitución. Aquí tenemos una Constitución bastante extensa, pero lo más importante que uno le puede recomendar a las personas, y por eso la campaña que nosotros hacemos acá, es de conozcamos la Constitución, leámosla, interpretémosla y defendámosla, porque aquí lo más importante es de leer y defenderlo para uno personalmente, para sus familiares, amigos, no permitir que le violenten sus derechos. Entonces, lo más importante para eso es leer la Constitución, y por eso nosotros hacemos esa campaña e invitamos a quienes nos quieran solicitar estas capacitaciones. Las hacemos en cualquier salón comunal, lo hacemos en cualquier colegio que tengan cercano, lo hacemos en una casa que tenga un salón amplio y que puedan invitar a unos amigos, y eso sí, les llevamos la Constitución y le enseñamos cómo leerla. Lo que no estamos haciendo, porque ya nos ha pasado en varios salones que nos han dicho, les cobramos por el salón comunal a 300 la hora, 2 horas vale 500. Dicen, no, pero si vengo a capacitar, no, ustedes vienen a hacer campaña política. Entonces les dicen, no, entonces dejemos así, pero no vamos a gastar dinero en salones comunales, sino que vamos a capacitar, y esperamos que eso no, por capacitar, no cobren por prestar un salón. Entonces, en esos casos no, pero es lo mejor que estamos haciendo en materia de capacitación sobre la Constitución política. Bueno, la segunda pregunta en el tema de los proyectos de ley. Es muy importante, cuando uno tiene conocimiento de un proyecto de ley, ir al Congreso de la República, ir a la Gaceta del Congreso. Allí tienen que publicar todos los proyectos. El trámite es que una vez se radica el proyecto, dependiendo de la Comisión Constitucional Permanente. La primera corresponde, por ejemplo, a los temas constitucionales, ¿cierto? La segunda tiene que ver con temas de estudio, no, la quinta es la que conoce la educación, la tercera y la cuarta habla de temas presupuestales, la segunda creo que habla del medio ambiente, algo así. Entonces uno tiene que saber en la Gaceta Constitucional, ¿no? Ustedes al Congreso buscan en la página en Google Gaceta del Congreso, y ahí ustedes escriben y piden esa Gaceta donde salió publicado el proyecto de ley. Y ya teniendo conocimiento del proyecto, se va a saber quién va a ser la ponencia de la defensa, y ya con la defensa al ponente uno le puede hacer propuestas. Mire, debían incluir dentro de este proyecto los cuidadores, para que se incluya esto, cuando uno le ve que se hace necesario modificar. El ponente tiene toda la posibilidad de modificar esa propuesta o ese proyecto de ley. Entonces eso es lo importante. Ahora, en cuanto a que usted dice que si los cuidadores tienen la posibilidad, como en el caso de la madre que es pensionada, y que si ella podría dejarle la pensión al hijo que toda la vida, no. Desafortunadamente, la única forma para que la madre pueda darle la pensión a sus hijos es que sean discapacitados de nacimiento, ¿no? De nacimiento, que sean discapacitados dependientes económicamente de ellos. De lo contrario, no
puede sustituirse la pensión al hijo que la ha venido cuidando. Bueno, creo que de esta forma le hemos atendido a Luis Arley Hoyos. Nos llamaba desde el barrio Boyacá Real, de la localidad décima de Engativá, con estas varias preguntas que nos hacía en relación con la constitución política, cómo entender e interpretar el derecho. Se nos acabó el tiempo, Edison, vamos con la rifa de la revista. Recuerden que los abogados que nos han venido escribiendo el viernes hacemos la rifa de él, La Estola. Hoy vamos a hacer solamente la rifa de la revista de quienes no hayan ganado, porque ya muchos de nuestros oyentes sí que han ganado nuestra revista. A ver, entonces tenemos a 27 participantes, cierra la lista Enrique que ya ganó, el 26 Genaro Albadán, que ya ganó, el 25 María Guisa, que ya ganó, Nelia Prieto. El número 21 fue el que cayó. El número 21 cayó Ramiro Solano, que ya ganó. Que vuelva y juegue, la inician Jorge Andrés Martínez, que no ha ganado. Patricia Murcia Caicedo, que no ha ganado. ¿El número qué? 13. El número 13 le corresponde a Jorge Arias López, que participa desde el municipio de Madrid, aquí en el departamento de Cundinamarca. Felicitaciones a Jorge Arias López con el número 13 de la lista, que es el ganador de este. Bueno, agradecerle a todos. Recuerden el número de las oficinas para que ustedes se comuniquen, pregunten, pidan la información. 351, el teléfono fijo es 351-0417, 351-0417, y el teléfono celular, hay dos celulares, 310-854-5158, repito, 310-854-5158, el otro celular 310-221-3178, repito, 310-221-3178. Agradecerle a Alberto Moratelles y a Edison Fonseca, que nos estuvieron colaborando en la parte técnica del Control Master. Mañana jueves estaremos en punto de la 1 de la tarde. ¡Feliz día! Gracias por su sintonía. Esta es Capital Radio, HJCK.